Listo, muchachos. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que todos me escuchen bien. Voy a iniciar más o menos charlando cómo serían las reglas del juego. Algunas de ellas pues ya están ahí en la infografía, en las guías de la infografía. Y la idea es que ustedes a través de este recurso visual nos den una noción de cuál es el problema que ustedes están trabajando, llevándonos a través de un título que exprese cuál es la problemática, nos hablen de los actores, la problemática, el contexto. Esta pieza gráfica se va a proyectar así como está Nicolás, el monitor, presentando. Eh, la idea es que toda la información esté en una sola pantalla, no es necesario hacer ningún zoom. Y ustedes van a tener 5 y estrictamente 5 minutos para presentar. Es parte del ejercicio que logren hacer el resumen de todo su transcurso hasta el momento en esos 5 minuticos. El profesor John Fabio y yo, Héctor García, vamos a tener 8 minutos para poder presentar, para poder darles realimentación. Muy importante que este ejercicio es completamente académico, muchachos. Este ejercicio es evaluable, pero no calificable. Va a ser una lección sobre cómo debemos leer la rúbrica, cómo debemos exponer. Con el profe John Fabio vamos a hacer comentarios sobre lo que vemos, vamos a hacer anotaciones y súper importante, todo lo que hablemos en una presentación aplica para el resto. Por cuestiones de tiempo incluso vamos a obviar algunas cosas que ya se habían dicho en presentaciones pasadas y por eso se requiere que todos ustedes estén presentes en toda la clase. Ustedes saben que tienen clase de 4 a 6 de la tarde en TPI. Hay una programación sobre los horarios que ustedes están manejando, en los horarios en que tienen que presentar, y la idea de esta programación no es que ustedes se salgan a dar vueltas, a mirar televisión, a seguir trabajando en la presentación. Eso fue un trabajo previo. La idea es que ustedes estén completamente pendientes de las presentaciones, tomen todas las realimentaciones, incluso en esos 8 minutos ustedes también, si quieren hacer un comentario, pueden hacerlo, si tenemos el tiempo. Y el tiempo, como les decía, está pensado para que cada uno de ustedes pues se respete un horario y todos alcancen a presentar, más que todo. No sé si alguien hasta este punto tiene alguna pregunta o el profe Fabio tiene algún comentario o sigo. Nada, Julián, yo creo que podemos arrancar con el primer grupo sin inconvenientes. Listo. Entonces hay un horario estipulado, el 81B, 41, 58, 65, 75, 55, 54. Las reglas son las siguientes. Ustedes pueden escoger cuál o cuáles personas van a hacer la presentación. Es muy importante que podamos ver sus caras, ¿sí? Les pido por favor que todos, les pedimos por favor que todas las personas que vayan a presentar tengan la cámara activa y nos hablen directamente, que hace parte del ejercicio. Si en algún caso un estudiante no tiene cámara, pues para eso están los otros 5, 6, 4 compañeros del grupo, porque todos deberían estar preparados para presentar. Cuando inicien la presentación de los estudiantes, todos apagamos la cámara y el micrófono. ¿Listo? Podemos hacer, si hay algún comentario rápido, si hay algo muy importante, se puede estar en el chat. Y cuando nosotros tengamos comentarios o preguntas, esperamos que esté la participación de todos los del equipo. Entonces, gracias, profe. Iniciamos con el grupo 81B. Listo, entonces iniciamos con el grupo. Si no hay preguntas, 81B, por favor. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 89, que el profesor es Miguel Ángel Savera. En componente somos yo, Gustavo Alfredo Velázquez, que le habla, Juan Andrés Esteban, Cristian Piamonte, Camila Abril y Santiago Velandia. Entonces, bueno, nuestro problema es con una empresa. Esta empresa tiene un proceso de metalizado de unos embobinados, los cuales tienen que hacerle, pues, un metalizado, un riegue de zinc, perdón.
un reguegue de zinc por ambos lados de la cara. ¿Qué sucede? Este trabajo es totalmente manual, o sea, es decir, ellos mismos tienen que hacer el giro de estos embobinados que pueden llegar a ser muy pesados, entonces tienen que también de paso contratar gente muy especializada en ese sentido, ¿no? Que una persona no especializada, sino de fuerza. ¿Listo? Entonces, pues ese es como el problema. Y la otra es la poca eficiencia del, de este proceso, ya que pues requiere de personas y estar maniobrando esos pesos, pues agota. En antecedentes tenemos que la empresa nació en 1978, no está, no lleva más de 50 años, son 42 si no estoy mal. Y entonces quisimos a buscar unas empresas que compartieran casi el mismo sintaxis. En 1986 nació Senjin Difeng, la cual también se centra en la construcción y en la venta de condensadores industriales, ¿cierto? Al año actual, a este año, ellos no, perdón, ellos no, ¿qué? Ellos todavía no han visto una competencia directa en Latinoamérica. La competencia de Disproel, la empresa con la que estamos, es únicamente fuera de Latinoamérica, lo que es la empresa china. Muy pocas empresas hacen ese trabajo. Y entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Pues implementar las CNS que ellos tienen, poder hacer que este proceso tan manual no sea tan manual, automatizar el proceso. Entonces nosotros nos vimos en la tarea de, pues, primero darle la orientación en ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nos dimos cuenta que la mejor iba a ser la de emprendimiento, innovación e infraestructura, ya que es un nuevo reto a nivel Latinoamérica llegar a poder automatizar un proceso así. Entonces, por eso nos centramos. Obviamente, hay otros ODS que tenemos, que son trabajo decente y crecimiento económico, para que no solo la persona que tenga, no la persona tenga que tener esa fuerza para estar maniobrando con esos embobinados. Entonces es mejor, es más, le damos un descanso, un alivio. Producción y consumo de responsable, pues producir a mayor cantidad con mayores tiempos, menores tiempos, perdón, y reducción de las desigualdades. Pues como yo ya lo dije o lo comenté antes, ellos tienen que contratar personal muy específico para ese labor. Entonces, pues ahora ya no se necesitaría tanto si podemos resolver ese problema. En el contexto tenemos político, económico, social, tecnológico, ambiental. El político del gobierno local nos brindará varias herramientas, las cuales serán reducción de impuestos y así, dependiendo del gobierno local. Económico, pues ingresos, un mayor ingreso, porque se fabrica lo mismo en menor tiempo, entonces se puede fabricar más en la misma cantidad de tiempo que antes se hacía. Listo, social, ARL, puestos de trabajo normal, tecnológico, innovación, eh, repuestos, calidad ambiental, pues los residuos de zinc que se manejan en el ambiente ilegal, lo que es el Código Sustantivo del Trabajo y el decreto 1072. Los interesados directamente Disprovel aumentará su productividad, serían los directos beneficiarios. La Universidad Nacional siguiendo manejando esa temática de una formación de calidad y no solo cantidad. Y nosotros como grupo nos hacemos un acercamiento hacia la empresa, ¿no? Nos hacemos un acercamiento hacia lo que es el mundo empresarial actualmente. Nosotros propusimos varias soluciones, una de ellas es como diseñar herramientas, no una máquina, sino una herramienta, lo cual es muy bueno, o sea, un pro es que es muy bueno, lo malo es que son muchos costos. Lo otro es modificar métodos, usar nuevas tecnologías, pero muy poco tiempo, cambiar la CNC adecuado, romper la normalización y la maquinaria extranjera de fábrica ya está de fabricado y los costos son muy de importación. Y ya, no hay más. Me pasé un poquito, qué pena. Listo, no sé si el profe John Fabio inicia o inicio. Bueno, inicio yo, Bien. diga. Bueno, Ok, hágale. listo. No, tranquilo, Héctor, sigue. Perfecto. Gracias, profe. Listo, muchachos.
Entonces, todos muy pendientes a esta serie de comentarios. El primero es que creo que hizo falta una revisión muy juiciosa de la guía de la rúbrica que íbamos a calificar. Dense cuenta que la rúbrica que ustedes la tenían en la parte final de la guía, que es cómo nosotros los vamos a evaluar, no es simplemente como los criterios de evaluación, sino es el camino que ustedes deben seguir. Cuando me preguntan a mí el problema y él dice la calificación máxima es que el título es claro en su redacción y es alusivo a la problemática, al problema a desarrollar, y el título es metalizado para fabricación de capacitores, optimización de la fabricación de condensadores para la empresa X, ¿sí? De una vez no puedo identificar un problema, ¿sí? Per se, ese no es el problema que estábamos trabajando. Incluso en el discurso dice, el problema que tenemos es con una empresa. Entonces, recuerden cuáles son los criterios para que un problema sea un problema que podemos trabajar aquí en TPI. Tiene que tener un impacto social, tiene que tener una componente ingenieril, ¿sí? Tiene que describir unas cifras interesantes, hablar de cuánto estamos hablando, cuántas personas están hablando en el contexto, cuántas personas tienen estos problemas para la carga de los elementos. Entonces, realmente, ¿cuál es no basarse, no iniciar desde la solución, sino realmente cuál es el problema que los lleva a tomar esa decisión de lanzar esas propuestas que ustedes tienen. ¿Listo? El problema tal vez iría por otro lado. El problema sería tal vez como los trabajadores de la empresa X han sufrido o pueden sufrir de algún tipo de morbilidad, algún tipo de accidente debido a tal cosa, y esa situación se tiene que arreglar. Fue muy grosero decirlo así de simple, pero eso sí tiene tal vez más pinta de problema que lo que tenemos ahorita. Hago un énfasis también en los antecedentes. Los antecedentes no es una línea de tiempo, son cosas que pasaron en el pasado, no es la misma terminología que se usa, por ejemplo, en el derecho. Los antecedentes claramente son trabajos previos que se han hecho en problemáticas similares. Un ejemplo de ello es que ustedes hagan una investigación, que ahorita es un fuerte muy grande, ¿sí? En estas épocas de contingencia, hay que hacer una investigación y ver, por ejemplo, en una empresa en Argentina, cómo solucionaron ese problema de carga de elementos o cómo mejoraron esas rutinas en una empresa para evitar esas enfermedades futuras o lo que pueda pasar con los trabajadores. Esos son antecedentes, no hechos pasados. Y eso está claro en la rúbrica. Sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pues dieron un brochazo. E igual me preocupa también el contexto. El contexto es una herramienta para que ustedes nos hagan entender bien cuáles son las características del lugar donde vamos a trabajar, donde vamos a hacer el proyecto. Los aspectos políticos son las políticas, por ejemplo, que esa empresa tiene respecto a los empleados, no gobierno local. Los aspectos económicos es de cuánto estamos hablando. Los aspectos sociales o culturales son cuáles son esas características en ese contexto de esa población, de esas personas. Un aspecto cultural es que a los trabajadores no les gusta usar los elementos de seguridad. Eso es la manera como ustedes me están contextualizando de qué está pasando. No ARL y puestos de trabajo. ¿Listo? Esos son los factores del PESTAL. Lo mismo, no son interesados, son actores. ¿Cómo es ese mapita de aquí en el centro, quiénes están? Están los trabajadores, está la empresa, está el usuario, eso está relacionado con una persona, eso está relacionado con otra, esta persona no tiene comunicación acá, aquí están las personas de seguridad industrial y si están interviniendo, no están interviniendo. Eso es un diagrama de actores. Profe, perdón por robarme esos 30 segundos. Nada, no te preocupes, doctor Julián. Chicos, rápidamente, en aras de tiempo, aparte de la retroalimentación que les hace el profe Héctor Julián, es un cambio de chip el que nosotros buscamos en ustedes y se pasen a un nivel de pensamiento estratégico. Cuando yo estoy pensando en entregar algo por cumplir con una tarea, suceden cosas como estas, que cada uno de los ítems que aparecen en la infografía están desconectados unos de otros, ¿sí?
Cuando yo estoy hablando, cuando estoy mostrando el contexto y digo simplemente el gobierno local, no estoy diciendo absolutamente nada. No está conectada una posible solución o las posibles soluciones en tratar de solucionar un problema específico y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando ustedes miran los objetivos de desarrollo sostenible, hablan de emprendimiento. Sin embargo, en los interesados, en los actores, no tienen en cuenta el personal, que era lo que les mencionaba el profe Héctor Julián. Entonces, aquí en este tipo de ejercicios se trata es de enfocarse en una problemática, que la problemática puede estar dada por el proceso manual y la poca eficiencia de la producción, pero de ese proceso manual y la poca eficiencia de producción como problemática surgen un montón de problemas, ¿sí? Los antecedentes de la empresa, pues mencionar la empresa, ¿por qué ellos no han avanzado en solucionar ese problema del metalizado para la fabricación de capacitores? Si es que de eso se trata. Entonces, es ver de una manera más holística, es ver de una manera integral el problema de la fabricación de los capacitores, ¿sí? Cuando empiezan a hacer su presentación, pues se nota un afán por mostrar la solución. Sin embargo, la solución, o cuando muestran las posibles soluciones, queda descontextualizada, queda desconectada de los actores, no los interesados, lo mencionaba el profe Julián, los actores, quienes pueden ser benefactores o verse beneficiados de las posibles soluciones, quienes pueden ser contradictores de las mismas, quienes pueden ser un apoyo financiero o un apoyo logístico, o quienes pueden verse beneficiados indirectamente, ¿de acuerdo? Interesados en las posibles soluciones. Los objetivos de desarrollo sostenible deben estar en conexión con antecedentes, contextos y posibles soluciones. No es simplemente seleccionar una porque sí, porque en este caso, la que seleccionaron va en contravía de las posibles soluciones. ¿De acuerdo? Esa es como, en resumen, lo que podría yo aportarles para que visualicen el problema más como una problemática y puedan ver todos los problemas que tiene esa problemática para que puedan orientarse y seleccionar la mejor alternativa de solución. Con esto, pues, completamos el tiempo. Listo, muchachos, muchas gracias, profe, muchas gracias, grupo 49. Iniciamos, por favor. ¿No hay nadie del grupo 49? Seguimos entonces con el grupo 58. Ecoplastic. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Marcel de Ecoplastic, ¿cierto? Sí, señor. Grupo 58. Cuando se inicie, entonces Nicolás nos va a ayudar a iniciar. Ok, gracias. Listo. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 58. Somos Ecoplastic, una reducción del consumo de plásticos de un solo uso. Nuestro problema básicamente gira en torno al alto consumo de plásticos que existe en el país, el cual pues ecoplásticos es de 27 kilogramos por persona al año. De estos pues el 56% corresponde a empaques y envases para productos industriales, de aseo, alimentos y también de higiene. El problema ambiental radica en que aproximadamente solo el 9% de este producto es reciclado.
Y el porcentaje restante genera contaminación tanto de fuentes hídricas como del suelo, congestión en las vías fluviales, intensificación también de los desastres naturales, incendios y demás, la liberación de sustancias tóxicas y generación de emisiones que pues son bastante dañinas en cuanto a la calidad del aire y la atmósfera en general cuando estos se incineran. La Organización de las Naciones Unidas en su programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, valga la redundancia, expone la producción y consumo responsables como un objetivo de desarrollo sostenible. Y este pues, es el foco al que nosotros queremos apuntar. ¿Cómo podemos hacerlo? Promover distintas alternativas ecológicas que permitan eliminar progresivamente estos plásticos de uso y de esta manera mejorar la disposición que se tenga de ellos, acorde pues tanto al consumo como a la producción de estos productos. Y debemos centrarnos también en el objetivo de acción por el clima, que es el objetivo número 13, si no estoy mal. Bueno, dando más o menos un poco de contexto en la parte económica, la industria del plástico en Colombia tiene un crecimiento bastante grande, digamos, de aproximadamente un 7% anual durante las últimas 3 décadas, y actualmente la industria plástica representa el 15% del manufacturero. Emplea cerca de 65.000 personas, cuenta con cerca de 650 empresas alrededor del territorio nacional y 2.500 establecimientos dedicados al plástico y similares. Dentro de la parte legal no existen tanto así como leyes que regulen la producción. Hay proyectos de leyes actualmente, pero no están todavía puestos en práctica, por así decirlo. Se están sesionando en este momento, lo que hace que, pues, en términos legales, se tenga un impacto negativo, ya que sin regulación se tiene que dar herramientas y productos confiables para reducir el consumo de estos plásticos. Y a pesar de las diferentes propuestas de los gobiernos y organizaciones y demás personas, no, o sea, como tal, la sociedad colombiana no tiene la cultura del reciclaje, por lo cual el cambio de material de estos productos es esencial, y por estos días son muy pocas las alternativas que se tienen para reemplazar los plásticos de un solo uso, por lo que en este proyecto se plantean como tal 2 soluciones, que son el uso de polímeros biodegradables, entre los cuales se encuentran polímeros naturales a base de celulosa, almidón, proteínas, polímeros sintéticos, como por ejemplo los poliésteres. Estos se pueden utilizar solos o combinados entre ellos para obtener una rápida degradación del plástico. Y como segunda opción se tiene el uso de empaques de tela, pero sin embargo, de acuerdo con la ONU, la industria textil produce el 20% de las aguas residuales y el 10% de las emisiones de carbono, por lo que enfocados en la disminución de las consecuencias del efecto invernadero y de los excesivos recursos, se propone producir bolsas de algodón reciclado a partir de productos textiles, los cuales en Colombia solo se reciclan alrededor de un 1%. Pues con estas soluciones la idea es llegar tanto a mercados de cadena, consumidores, tener en cuenta toda la competencia que tenemos en este momento, como lo son HANA Instruments y diferentes empresas de bioplásticos, y también tener en cuenta entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio en la parte de la regulación. Gracias, Andrés. Bien, gracias. Digamos, en esta presentación, ahí se ve que hay un poco más de trabajo en la revisión de los diferentes aspectos. Tienen una problemática clara, están tocando la problemática y la conexión con los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece que
que es clara, por mejorar en este momento un poco el tema de los antecedentes, ¿sí? A la hora de mirar los antecedentes, nos perdemos con el contexto, ¿sí? Entonces, no queda, la sensación que me dio en la presentación es que los antecedentes se pierden con el contexto al tocar los aspectos de la matriz gestal. Ok, sí, señor. Finalmente, o no finalmente, digamos como tema adicional en la forma, cuando vemos ya la infografía, veo un montón de texto, cargado de texto, y pues la definición de infografía es que aprovechamos el uso de imágenes para tratar de, para transmitir una información. Entonces, hay una serie, digamos, de iconos o de muñequitos, diagramas, que no es muy claro qué es lo que presenta, ¿sí? O sea, si yo le quito en los antecedentes el cuaderno con el birrete, ¿qué significaría esto dentro de la infografía? ¿Sí? Y así con algunos de los iconos, logos y dibujos que aparecen en la infografía. Puedo quitar absolutamente todo y no estoy perdiendo información de la infografía, porque toda la información está en los textos, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario apoyarse con otras disciplinas que son mucho más gráficas para transmitir esta información, ¿de acuerdo? Este es como el aporte en el tema de presentación en la infografía. Y dentro de lo que presentaste verbalmente, pues como lo mencionaba, el contexto y los antecedentes que se pegan, se pierden un poco. Actores o partes interesadas, no lo vi tampoco muy claro realmente las posibles soluciones a quienes les podrían interesar o quiénes serían los posibles actores de estas soluciones, ¿sí? Pensando en la claridad del problema, ¿sí? Como ustedes presentan allí una problemática, ¿cuáles serían las partes interesadas, afectados, clientes, competencia? Un poco lo mismo que comentábamos en el grupo anterior. ¿Listo? La bibliografía pues se presenta, obviamente, sin embargo, pues desde aquí no la alcanzamos a leer y pues nada, como una primera aproximación está muy bien. Estas observaciones no solo las hago para este grupo, sino las estoy haciendo para todos los grupos, al igual que las observaciones del grupo anterior. ¿De acuerdo? Listo. Gracias, profe Héctor. Sí, completamente de acuerdo con el profe John Fabio. Quiero hacer el comentario que la presentación de Andrés del grupo anterior también hubo un muy buen flujo en la exposición, ¿vale? En cómo expresaron las cosas. Estamos hablando de los problemas per se de la infografía y por eso nos queda muy reducido el tiempo para hablar de todas las cosas que tenemos que hablar. Por favor, pongan atención a todos los comentarios. Les quiero hacer un consejo y es que ustedes tienen la ventaja o sufren de tener un caso completamente opuesto al ejercicio del primer grupo, y es que ustedes son terriblemente globales, la problemática es muy general y tenemos que llegar a un punto donde es un problema, no es una corrección, es un consejo, de tal manera que si ustedes logran encontrar cierta población, si ustedes me especifican exactamente qué tipo de plásticos de un solo uso van a trabajar, ¿sí? Sería mucho más sencillo. Fíjense que ustedes acá, como yo estoy viendo, no tienen un diagrama de actores muy específico. Están hablando de HANA Instruments, están hablando de varias empresas, están hablando de un regulador, están hablando de los clientes, pero ¿hacia dónde van ustedes a trabajar? Y un ejercicio sencillo.
con el que ustedes pueden mirar a ver si están demasiado generales o si ya lograron la especificidad. Es algo que yo le digo a mis estudiantes mucho y es, si a mí me contratan, digamos, un año para reducir el consumo de plásticos de un solo uso, sería un cargo que yo no aceptaría como en mi ejercicio profesional, porque yo reconozco que en un año de trabajo, sin importar el dinero que me paguen, yo no podría cumplir esa promesa de reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Es un tema completamente gigantesco, es un tema muy amplio. Yo requeriría muchísimo presupuesto, todo un organismo muy robusto para poder aceptar una propuesta de estas. Entonces, el consejo es que sean un poquito más específicos. Efectivamente, Andrés nos dio en el diálogo cifras súper interesantes, que esas deben ir en el pedestal. Nos habló más o menos, nos contextualizó, nos habló de cada uno de los factores, pero aquí visualmente vieron ser tal vez más grandes y tal vez una cifra es algo más interesante para presentar. Y fíjense que cuando ustedes son más específicos, ayuda a que sea más sencillo de hacer todas las tareas que tenemos en TPI. Las tareas de TPI no son exigencias per se, ni son ejercicios que se sacaron del sombrero, sino que son cosas que si a ustedes se les dificulta hacer es porque se requiere un replanteamiento de lo que estamos haciendo, o especificarse, o sesgarse, o ampliarse, ¿sí? O llegar a un punto inicial distinto. Entonces, por ejemplo, si el pedestal es muy general, si el diagrama de actores tal vez no podemos intervenir en ellos como tal, si las posibles soluciones son también demasiado generales y ya hay demasiado en el mercado, es necesario buscar una oportunidad más concreta y más específica. Esto a manera de consejo. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias al grupo anterior, que también me faltó eso, resaltar que estuvo muy bien el flujo, y me permito ahí decir que tienen una ventaja maravillosa, y es que tienen específicamente ya las personas contadas, conocen sus problemas. Falta ese flujo muy suave entre cuál es el problema que encontraron ustedes, cuál es ese contexto, cuáles son esos factores y la solución. ¿Listo? Muchas gracias. A ustedes, profesores, muchas gracias. Listo. Profe John Fabio, por ahí vi que ya había llegado el grupo anterior, el grupo 49. ¿Qué hacemos, profe? No, sigamos con el orden y al final el grupo que llegó tarde. De acuerdo. Porque pues apareció alguien diciendo que tuvo problemas en la conexión, pero son 5 o 6 miembros, ninguno se había manifestado, entonces dejémoslos para el final. Listo. Para continuar, respetar el orden de los demás grupos. De acuerdo, profe. Listo. Entonces, seguimos con el grupo, discúlpenme, el grupo 65. Por favor, extracción de manteca de cacao. Bueno, buenos días, mi nombre es Juliana Arjuela, somos el grupo 65 y pues este proyecto tiene como título Extracción de manteca de cacao. Pusimos como una descripción que trata en general de la ineficiencia en la obtención de subproductos de valor agregado, que ya les vamos a contar pues cuáles son. Entonces, inicialmente nuestro proyecto está contextualizado en el Amazonas, más específicamente en el corregimiento de Tarapacá. Este es un corregimiento que queda como unos 148 kilómetros más o menos de Leticia, queda muy cerca al río Putumayo. Tiene una población más o menos de unas 3.179 personas hasta el último censo. Y allí en esta región se está cultivando el copo azul. Este es el también denominado cacao blanco o Theobroma clandiflorum, y es un análogo del cacao, pero con la diferencia de que este tiene unos frutos más grandes y tiene una composición que le da más pulpa y semillas que lo que tiene el cacao. Entonces, lo que pasa con el copo azul es que están en un marco de reemplazo de cultivos ilícitos, pues este fruto nos podría dar bastantes beneficios a la hora de extraerle la manteca. ¿Esta manteca para qué se usa? En el mercado hay dos sectores importantes. El sector de los cosméticos es un muy buen emoliente, entonces pues se usa para cremas, jabones,
y en el sector alimenticio, que es para pues helados, compotas, dulces y todo lo demás. El problema de este Copoesú en este momento es que tiene también un mercado muy pequeño, es muy local. Entonces, lo que se quiere es inicialmente apoyar en la parte técnica de la extracción de la manteca de copoazú, por ejemplo, con las posibles soluciones que tenemos con el diseño de una máquina o también con la implementación de máquinas ya existentes, pero digamos que pudiéramos ayudar en el llevar esas máquinas y en el poder sacar el producido de este lugar. Pero también lo que se quiere a largo plazo es que se puedan beneficiar las comunidades mayoritariamente indígenas que están trabajando con esta manteca. Entonces, ahí es donde entran las ODS que queremos abarcar, que son la número 8 y la número 9, que promueven pues, el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, y pues también construir una infraestructura, digamos, que promueva la industrialización inclusiva. Los actores que acá van a estar interesados, entonces, como les cuento, la comunidad, todos los cultivadores del copoazú. Es muy importante saber que estamos trabajando con el CINCHI, entonces este es el Instituto Amazónico de Investigación Científica. Con él es el que inicialmente estamos teniendo el contacto con los expertos, en especial una profesora que es la coordinadora de todo lo de sostenibilidad y sabe mucho de este tema ya. Y pues posteriormente también ya entidades más grandes como el Ministerio de Agricultura, Finagro, ProColombia, el Fondo Emprender y otros consejos o, digamos, y si se pudiese llevar más allá, entonces clientes nacionales e internacionales. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, este producto, bueno, en cuanto a Pestal, podemos ver que su contexto está denominado más que todo políticamente por la creación pues, o el manejo que se tiene en este momento de los recursos. Lo que se busca es, digamos, políticas de integración en esta zona, políticas de conservación. En la parte económica, pues lo que les contaba de impulsar estas industrias, aumentar ganancias, otros modos de financiación. En cuanto a lo social, pues de mejorar calidad de vida de los habitantes, generar empleo, las tecnologías que les contamos que queremos entonces desarrollar como una de las posibles soluciones. A nivel ambiente, pues sería eso, tal vez disminuir la cantidad de materia prima que se está desperdiciando, utilizar pues nuevas energías en el proceso que sean también renovables. Y digamos que todo eso en la parte legislativa está siendo controlada pues por decretos también de uso de alimentos, de los empleados que están involucrados. Entonces, esto es lo que tenemos hasta el momento. Listo, Juliana, muchas gracias. Bueno, aquí veo que hay un ejercicio, fue un ejercicio juicioso. Muchas gracias al grupo de extracción de manteca de cacao. Es un comentario que voy a seguir haciendo énfasis hasta que pueda, fíjense cuál es el problema que realmente ustedes tienen, ¿sí? Si el problema es que hay una ineficiencia en la extracción, entonces hay que hacer eficiente esa extracción. Si el problema es que hay una comunidad que tiene acceso a esta materia prima y podría generarse un comercio, ¿cuál sería el problema? Si el problema es, como tú lo mencionaste, que este cacao específicamente no tiene mercado, pues el problema es generarle un mercado. Por eso, la solución a la que ustedes están llevando me preocupa un poco en que ustedes se casen con este tipo de soluciones. El diseño de una máquina, por ejemplo, el diseño de una máquina, yo siempre le digo a mis estudiantes, ok, el diseño de una máquina es porque efectivamente no existe una máquina en el mercado que pueda hacer esa tarea, ¿sí? No hay nada que se pueda adaptar, no hay nada que toca inventarse algo completamente nuevo y efectivamente al entregar la máquina a una población que esperaría que, me dices que son creo que indígenas,
el Putumayo, uno, el producto que ellos ofrezcan siga y mantenga el valor, por ejemplo, de un producto artesanal, y dos, se soluciona el problema de que no tiene o tiene mercado. Acá quisiera como aclarar una cosita pequeña, es que Ya, grupo, al final, si tenemos tiempo, te dejo hablar todo lo que... una cosita importante, pero Ya, digamos, es mi percepción. De pronto, entonces, fue que estuvo mal entendido lo que estoy diciendo. no, 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 Entonces, fíjense que ese flujo está muy bien, todo cada uno de los componentes, pero ese flujo debe ser más suave, más dinámico, ¿sí? Listo, estas personas tienen esta necesidad, tienen estos productos, tienen esta posibilidad, estamos viendo que efectivamente se pueden hacer productos con esto, pero eso es muy temprano ahorita para decirlo. Miremos realmente desde la ética, desde nuestro componente ingenieril, desde esta población, qué podemos hacer por estas personas y cómo vamos a poder solucionar. Entonces, hay que justificar muy fuerte cómo el diseño de la máquina nos va a abrir, por ejemplo, un mercado, si el mercado no es existente. Y fíjense que un ejercicio que pueden hacer, que parece que no está conexo, pero es muy conexo, es el diagrama de actores, que acá no está bien especificado, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuál es la población con la que vamos a trabajar? ¿Quiénes son esos productores? ¿Con quién se están conectando? ¿Cuál es el medio de comunicación? ¿Cuál es el medio de transporte? ¿Cuál es la rentabilidad de este producto? ¿Cómo van a hacer las cosas? ¿Quién es el que va a procesar esto? ¿Quién es la persona encargada de no sé qué? ¿Cómo están? ¿Cuál es el grupo de personas con las que se puede, por ejemplo, eventualmente llevar una máquina, una instalación? Ese diagrama de actores les ayudaría mucho a solucionar esos huequitos que veo ahí en las posibles soluciones. Listo, 30 segundos, Juliana. Bueno, acá queremos aclarar que lo que llevamos hasta el momento o lo que hemos planteado de problemática ha sido más que todo por una revisión bibliográfica, porque nuestro grupo ha tenido el problema que esto fue inicialmente con Fondo Emprender, pero para llegar a las personas realmente implicadas en este proyecto ha sido muy complicado, casi que hasta ayer y anteayer logramos comunicarnos ya con personas, digamos, más específicamente que conocen del tema. Entonces, todo hasta el momento había sido más que todo como especulación de cuál podía ser la problemática de ellos, y lo poco que teníamos era eso, como que querían extraer manteca, que tenían comunidades indígenas que no tenían, digamos, ese chip del emprendimiento, que querían mejorar la economía. Entonces, Listo. Todo es así, pero así ya voy. No se adelante tanto, lo estoy regañando por adelantarse. Profe Fabio, qué pena los segunditos. No te preocupes, Juliana. Lo primero, pues la verdad se notó un esfuerzo por realizar una presentación fluida. Transmites un poco de nerviosismo, así que es bueno respirar para hacer este tipo de presentaciones, porque pueden tener, y esto se lo digo a todos los estudiantes, pueden tener la mejor presentación del mundo, pero si ustedes transmiten inseguridad, nadie les va a comprar su idea, ¿de acuerdo? Entonces, como primera sugerencia es tomar aire y serenarse a la hora de presentar este tipo de propuestas. Recuerden que aquí nosotros estamos siendo mentores, al igual que su profesor mentor, nosotros estamos colaborando en este proceso. No estamos en plan de decirles que está mal. Tampoco está mal equivocarse, ¿sí? Todo lo contrario, equivóquense todo lo que puedan, porque así es que aprenden. Si ustedes no se equivocan, no aprenden. Aquí, pues, al igual que en las otras presentaciones, hay muchas cosas positivas por resaltar. Genial que sea un trabajo que ya esté ubicado, que ya tenga una región identificada, como lo es Tarapacá. Genial que tengan identificado el producto. Como recomendación, simplemente ser mucho más específicos. Cuando ustedes están hablando de manteca de cacao y no mencionan en el título que se trata de copoazú, el copoazú es un fruto amazónico, es un fruto específico de esta región. No se consigue, bueno, en estos momentos ya en el oriente del país también se consigue, pero estos son frutos especiales que no se consiguen en todo el país y mucho menos en todas las regiones. Simplemente en región amazónica vale la pena resaltar esto. Lo otro que vale la pena resaltar
es el tema de los actores. Pues tenía una observación al respecto, sin embargo, tú, Juliana, aclaraste, esto es una revisión bibliográfica y hasta ayer nos dimos cuenta de cómo estaba realmente la situación. Aquí es cuando ustedes hacen un trabajo de búsqueda de información y es salirse un poquitico de las páginas web, ¿sí? El llamar, bueno, no sé ahorita con esta situación de aislamiento las dificultades se incrementan, pero es contactar a los diferentes actores. Yo sé que tienen una asesoría, un acompañamiento del Sinchi que me parece espectacular, pero es necesario contextualizar mejor. Dentro de las posibles soluciones, ustedes arrancan con una máquina y hay que mirar en la región de Tarapacá qué tal está el tema de fluido eléctrico, si es constante, si no es constante, porque si ustedes se casan con una máquina, tienen dos dificultades. Uno, temas eléctricos o de infraestructura para poder poner a funcionar la máquina. Y dos, cultural. Es decir, que la gente de estas regiones realmente busque el uso de este tipo de equipos cuando su manejo ambiental y a nivel cultural es una cosa completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, por ese lado, mis recomendaciones. Estructurado la infografía, muy bien. Un poquito corta la bibliografía, lo que se alcanza a ver, pero por lo demás van por buen camino. Así que nada, continúen, muchachos. Muchas gracias. Bien, cannabis. Ok, el grupo de cannabis medicinal en Colombia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, me escucho bien. Buenas tardes, Víctor, te escuchamos. Listo. Ok, vamos. Buenas tardes, somos el grupo de cannabis medicinal. Mi grupo está conformado por Julio César, Fabián Hernández, María Alejandra y Sebastián, y quienes habla Víctor. Básicamente nosotros empezamos observando que en Colombia hay un problema con los tratamientos paliativos y los cuidados paliativos. Esto se refiere como a una problemática que hay, que todos conocemos y todos somos conscientes, que es un mal manejo de la salud pública. Los tratamientos paliativos se refieren a personas que tienen enfermedades terminales no transmisibles y que no tienen un tratamiento adecuado para mejorar su calidad de vida. Básicamente en Colombia para el año 2016 se presentaron aproximadamente 130.000 muertes a causa de un déficit en este tipo de tratamientos. También hay que observar que el alcance en Colombia de estos tratamientos no alcanza a todas las regiones del país. Regiones como el norte de Santander tienen una relación de 0.07 personas por 100.000 habitantes para lograr estos tratamientos. Un caso más específico como el de Córdoba, que tiene 9 servicios paliativos inscritos y uno de baja calidad para cerca de 150 casos de personas con enfermedades terminales que podrían acceder a estos cuidados paliativos. Porque el cannabis es solución. Cuando nosotros pensamos en el cannabis, tenemos que pensar en que nuestra competencia directa son los opioides, medicamentos a base de opio. Ese tratamiento y esa legislación es muy complicada para ambos medicamentos. La regulación del cannabis actualmente viene aprobada desde el 2016 con la ley 1787 y con el decreto 613 del 2017. Entonces, bajo esas leyes y decretos, nosotros podemos tratar el cannabis y estudiarlo para beneficios médicos. ¿Qué beneficios médicos trae el cannabis para este tipo de tratamientos? Sirve como analgésico, como antináuseas, antivomitivo, para regular el dolor, para regular los reflejos musculares en enfermedades como la esclerosis, en enfermedades como el cáncer, mitigar ciertos rangos de dolor y de vómito a causa de los tratamientos por las quimioterapias y radioterapias. El escenario en Colombia es bueno para cultivar cannabis y
es bueno por dos razones, la razón climática y la razón económica. Cultivar cannabis en Colombia cuesta 30 a 50 centavos de dólar por gramo, y en otros sectores del mundo sube ese precio a 1.3 y 2 dólares. El mercado se expande gracias y tiene una visión de expansión entre 140.000 y 166.000 millones de dólares. Nuestras soluciones para entrar a este mercado y, digamos, darle un impulso está dentro, básicamente, el cultivo para medianos y pequeños productores. Entre estas opciones están el fitotrol, que es un mecanismo especializado para regular, caracterizar y mejorar la producción de cannabis. Básicamente, podemos encontrar que regiones como Yopal, Cundinamarca, Medellín, están a la vanguardia de este tipo de producción. Países como Canadá, Estados Unidos, también quieren entrar en este mercado y darle un impulso fuerte. En Colombia, digamos, ya hay una pequeña apertura para ese mercado con un medicamento como lo es el Sativex, perdón, y eso pues proporciona muchos caminos. Digamos, en ese caso, nosotros podemos decir que los objetivos de desarrollo sostenible, el principal para nosotros es de salud y bienestar por el problema que vemos en el déficit de salud del país, y los alternativos o las derivaciones que vienen a causa de este son trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable y fin de la pobreza. Creo que es todo lo que tenía por decir. Muchas gracias y pues atentos a sus correcciones y recomendaciones. Gracias. No tengo nada más que decir. Ok, Víctor, muchas gracias. Bueno, les sobraron 3 minutos, si no estoy mal. Me corrige, Nicolás. No alcancé a mirar el reloj, pero creo que les sobraron 2, 3 minutos de tiempo. 3 segundos. 3 segundos. Ok. Sí, sí, sí. Bien. En este momento, como recomendaciones generales, por un lado empecemos por la parte gráfica. La infografía tiene una serie de datos interesantes, ¿cierto? Descontextualizados, bastante descontextualizados, y a la hora de la presentación eso se notó, ¿sí? Esa descontextualización. Colombia en este momento tiene un montón de hectáreas y el crecimiento en hectáreas para el cultivo de cannabis fue tal que tuvieron que sacar una reglamentación para limitar el número de hectáreas dedicadas o el número de kilos de este producto dedicados a la industria farmacéutica. Hay varias empresas aquí en Colombia que vienen trabajando con cannabis y hay cultivos prácticamente en la mitad del país, por no decir que en más sitios. Me transmite la infografía una información muy vaga y no hay realmente claridad sobre cuál es el problema. Y aquí, en 2 segundos, por favor, Víctor, ¿cuál es el problema que ustedes están presentando? Bueno, el problema base que nosotros tenemos es el déficit en tratamientos paliativos en Colombia. No hay un buen abastecimiento para tratamientos paliativos en Colombia. Ok, y teniendo en cuenta que ese es el problema que ustedes están definiendo, tratamientos paliativos se pueden hacer con un sinnúmero de medicamentos, tratamientos homeopáticos, alopáticos de diferente tipo. ¿Qué tendría que ver eso con el cannabis? El comentario va no para que lo respondas ahorita, sino como para que tengan en cuenta que ustedes deben contextualizar todo y deben conectarlo. Todo debe engranar perfectamente, sus actores,
¿Cuáles son los actores aquí? No está claro. ¿A quiénes beneficiaría una posible solución? No está claro. ¿Cuál es la posible solución? Pues obviamente no la tienen porque no tienen claridad. El fitotrón, la imagen del fitotrón o de los invernaderos o el cultivo al aire libre, pensando que el cannabis medicinal al aire libre tiene una reglamentación diferente que el cultivo que está bajo invernadero o fitotrón o la idea del fitotrón. ¿Cuál es la idea de esas tres imágenes como posible solución o para qué están esas tres imágenes? ¿De acuerdo? Eso en general para la presentación tanto oral como en la infografía. ¿Listo? Hay una serie de aspectos, sí, miraron que hay unos títulos en la rúbrica, pero realmente no miraron la rúbrica, es lo que me transmiten, porque están los títulos, hay una bibliografía, pero no dice, no está todo conectado, ¿sí? Entonces da una sensación de improvisación que la verdad no les favorece. Entonces, pilas con eso, porque al final no se sabe qué fue lo que hicieron. ¿Listo? Ok, sí, señor. Profe Julián. Sí, perfecto, profe John Fabio, de acuerdo, tan de acuerdo que casi no me quedó nada para decir a mí. Sí, sobre la forma, los aspectos de forma, ustedes, Víctor y el grupo puede darse cuenta que teniendo la infografía es muy difícil calificarlos con esta presentación, ¿cierto? El título hace alusión al problema, cultivo de cannabis para fines medicinales. Mi percepción en este momento es que el problema es el cultivo de cannabis y ustedes van a hacer una propuesta para erradicar, eliminar, mitigar, desaparecer todos los cultivos de cannabis con que tienen fines medicinales. Imagínense qué errado puedo estar con una percepción de ese tipo. No están todos los factores del pestal, hay mucha información que hace falta. Y nuevamente, como un método de evaluación de su propio trabajo, muy sencillo. Si Víctor vive con sus papás, con un hermanito, con la prima, esas personas deben ser capaces de entender de qué se trata su proyecto al leer la infografía. ¿Sí? Tiene que ser general, no tienen que ser especializados, no tienen que ser ingenieros. Y pues esta infografía tiene demasiada información y ni siquiera tiene títulos. Por experiencia sé que Ari no le pide, tal vez son los actores, ¿sí? Pero sería bueno ponerles el título. Y además quiero que, me gustaría más, esto también es un consejo, no quiero, sino los aconsejo, que de pronto otro montaje desde el punto de vista de actores me puede presentar mejor cuál sería la problemática, teniendo en cuenta que en el centro del diagrama de actores está el productor o el cultivador de cannabis medicinal. Esa persona con quién se relaciona, esa persona con quién tiene que ver, cuál es el problema que tiene. Está el Estado acá y esto, hay una flecha de relación persona al Estado, pero del Estado hacia la persona no. Ahí encontramos un problema. Esa puede ser una base para definir ese inexistente problema que en este momento estamos hablando. Por favor, no me digan que el problema es la falta de un tipo de medicamentos específicos en Colombia, porque es un problema, uno, enorme, y dos, de que hay escasez en cierto tipo de medicamentos a cultivo de cannabis medicinal, ese salto no es automático. ¿Sí? Casi da la impresión, no digo que sea así, que ustedes quieren trabajar con cannabis o están con esta idea y entonces vamos a acomodar rápidamente el proyecto. No, miremos, por ejemplo, una población en específico, quiénes son esos cultivadores, qué problemas tienen y efectivamente puede salir hacia algún lado similar al que ustedes tenían la noción inicial. Esto para todos los grupos, ese comentario. Eviten todos los grupos, por favor, por completo, hacer propuestas de negocios, ¿vale? ¿Qué es un negocio? Un negocio es, camine Víctor y vamos a poner una zapatería aquí en el parque, ¿sí? Y es que eso da, porque es que y hago un estudio de mercado simple, es que no hay una zapatería cerca. Eso es un negocio, ¿sí? No es un emprendimiento. Y esos negocios tienen muchísimo riesgo. Por ejemplo, ustedes para meterse en este negocio tienen que tener más experiencia, manejar
precios menores que lo que ya existe actualmente en el mercado, que llevan 10, 15, 20 años. El profe John Fabio Acuña, con el tema de cultivos, no sé cuántos años lleve, cuánta experticia, pero ustedes dicen que pueden ser mejores que una persona así experta, por ejemplo. Es complicadísimo. Más bien encuentran esa oportunidad, cuando hagan ese diagrama de actores, sé que es difícil contactarlos, pero cuando hagan ese análisis de la información, encuentren esa oportunidad que ustedes dicen, aquí es donde podemos dar a un componente social, le podemos dar esa ventaja técnica o ingeniería. Muchas gracias, Víctor, muy interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sergio Vera. Yo pertenezco al grupo 55, aprovechamiento de las propiedades cosméticas de la cáscara de plátano. Actualmente, más o menos el 80% del plátano que se consume a nivel mundial proviene de tan solo 10 países y Colombia está ubicado entre uno de esos 10 países como uno de los mayores productores y exportadores de la fruta a nivel mundial. En el año 2016 ingresaron aproximadamente 835 millones de dólares por exportaciones. Entonces, pues digamos que es un mercado bastante grande. Sin embargo, pues muchos de los cultivadores que poseen ahora sus cultivos, pues no es un negocio rentable para ellos debido a que muchos residuos que se generan antes, durante y después de la cosecha simplemente se eliminan, no se aprovechan para nada. A nosotros nos interesa principalmente un residuo que se genera después de la cosecha y después del consumo como tal, que es la cáscara de plátano. Actualmente esa cáscara de plátano se utiliza más que todo en producción de biocombustibles, a pesar de que hay un buen conocimiento sobre las propiedades cosméticas que tiene. Hay bastante documentación, hay bastantes estudios. Nosotros contactamos al profesor Carlos Fernández, él es químico farmacéutico y tiene maestría en ciencias farmacéuticas con énfasis en cosméticos. Él nos comentó que actualmente hay bastante interés por parte de la industria cosmética en implementar procesos a partir de materias primas económicas y con buenas propiedades cosméticas, como lo es la cáscara de plátano. Dentro de las ODS nosotros identificamos principalmente tres: salud y bienestar, industria, innovación e infraestructura y producción y consumo responsable. Mediante los productos que nosotros buscamos generar, pues digamos que también buscamos generar beneficios para la salud y la bienestar, salud y bienestar de los consumidores. Y pues debido a que este tipo de materias primas no son muy comunes en la industria cosmética, entonces pues digamos que es algo también bastante innovador. Mediante esto se busca como tal concientizar a las personas sobre el consumo y sobre la producción de la fruta a sí mismo. Para contextualizar, pues digamos que actualmente hay muchas iniciativas por parte del gobierno para apoyar este tipo de emprendimientos. Hay fondos de inversión que pertenecen a Colciencias, que pertenecen a entidades bancarias que apoyan este tipo de emprendimientos y pues debido a la magnitud del mercado y al interés de la industria en este tipo de procesos, pues es una oportunidad bastante interesante de incursionar. También hay un interés creciente por parte de la sociedad en el consumo de productos de origen natural, no solo cosméticos, también alimenticios de otro tipo. Y pues debido a que realmente este tipo de procesos no se hacen mucho actualmente, entonces es una oportunidad de implementar una tecnología innovadora a nivel industrial, mediante la cual se busca mitigar un poco todo el tema del manejo de los residuos y pues el daño ambiental que se está haciendo actualmente. Principalmente los cultivos de plátano que tenemos acá en Colombia están ubicados en el eje cafetero, en Antioquia y parte del Valle del Cauca. Entonces, pues nosotros principalmente buscamos reducir un poco como nuestro campo de acción para poder hacer algo más factible. Por tal razón, como partes interesadas, nosotros queremos contactar a los restaurantes de Bogotá que utilizan el plátano como una materia prima para sus productos y pues que generan este residuo en grandes cantidades. Por otra parte, también está la Secretaría Distrital del Medio Ambiente. Ellos proveen asesorías y evaluaciones técnicas en todos los asuntos relacionados con el manejo de residuos en la ciudad. Y pues también estarían pues los clientes como tal serían las industrias cosméticas interesadas en este tipo de procesos. Finalmente nosotros
identificamos varias posibles soluciones de acuerdo con las propiedades cosméticas de la cáscara de plátano. Una de ellas serían cremas y mascarillas repelentes y antiquemaduras, debido a que la cáscara de plátano como tal tiene propiedades pues, para aliviar irritaciones, y también las quemaduras generadas por el sol, enrojecimientos, ese tipo de cosas. Otra opción podría ser cremas para tratar el acné o las arrugas faciales. La cáscara de plátano también tiene propiedades para tratar este tipo de imperfecciones. Cremas corporales humectantes. Nuevamente, la cáscara de plátano también tiene buenas propiedades humectantes, entonces digamos que podría ser una opción bastante interesante. Por otra parte están los tratamientos capilares. La cáscara de plátano ayuda a reparar el cabello dañado, puntas abiertas, cabello reseco, ese tipo de cosas. Y finalmente, blanqueadores dentales. La cáscara de plátano ayuda a eliminar manchas hechas por el consumo de café, de vino y de muchos otros alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, inicio yo diciendo lo terrible, lo voy a llamar así. Lo terrible, la infografía. Muchísimo texto, muchísimo, me imagino que trae información muy importante, pero queda en mi imaginación. Está, creo que algo desorganizado, ¿sí? Me confunden los distintos tipos de letra, los cuadros. La infografía sí estuvo muy regular. Bueno, que no tiene nada que ver con el discurso que Sergio nos dio. Está muy bien, en mi opinión, está muy bien el inicio que le da a la presentación. Tenemos una población X que tiene esta problemática X, ellos hacen esto y está este desperdicio, tenemos que iniciar de esta manera, ¿sí? Que lleva a un flujo de que es de tantas toneladas, este es el contexto, estas son sus características. Lo mismo, hacer un énfasis en los actores, quiénes son las personas que están involucradas ahí, si efectivamente ustedes por conveniencia, por cosas quieren hablar con restaurantes, entonces con los restaurantes, y no haga eso que es un pecado, que es spoilear completamente el problema. Sí es cierto que están haciendo una tarea juiciosa de mirar qué uso se les puede dar a esas cáscaras de banano, pero no me lo ponga en el título ya arruinando a la sorpresa. ¿Cuál es el problema que ustedes están trabajando? Lo dijo muy bien en el discurso. Hay una población de personas que no sé qué, es un cultivo, es un desperdicio, no se hace nada con él, llena los rellenos sanitarios y no sirve para nada, y hay que se pueda dar un aprovechamiento. Eso es un problema. No la elaboración de productos cosméticos con extracto, esa ya es la solución. Entonces, el título debe ser cambiado a una problemática. ¿Listo? Que efectivamente ustedes ya tienen noción y hacen su averiguación y su plausibilidad para que sea compatible en las posibles soluciones. Entonces, nuevamente felicitándolos por cómo en voz hicieron la presentación de la problemática y del problema. Aconsejaría que para eliminar todo ese texto, por ejemplo, en cada uno de los factores del Vestal, me dicen políticamente cuáles son esas ventajas que tienen, esas oportunidades, esas amenazas tecnológica o técnicamente, cómo son los canales de comunicación, qué se necesita, bueno, ambientalmente cuáles son las implicaciones, en unas cifras y unas frases muy reducidas que nos convenzan muy bien de esa problemática. Los antecedentes nuevamente son estos estudios y no solamente los estudios, sino cuáles fueron esos resultados, cuál fue la conclusión de esos antecedentes. Y ahí reforzar la parte de actores. Ustedes también los invito fuertemente a que hagan su mapita, es un dibujito de actores donde en el centro, con lo que entendí, están los productores de plátano y qué pasa con esos desechos. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profe. Bien. Me encantan este tipo de presentaciones porque son muy claras respecto a las soluciones
y a cómo tradicionalmente en el taller de proyectos interdisciplinarios los estudiantes se estrellan. ¿A qué me refiero con esto? Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Ustedes se enfocaron en la solución, en la elaboración de productos cosméticos, ¿cierto? Sin embargo, cuando empezamos a mirar el discurso de Sergio, se transmite una idea completamente diferente. El profesor Héctor Julián hablaba, entendió o captó que el problema o dentro de los actores, eso estaba enfocado hacia los productores. A mí me dio la impresión de que el problema estaba en los restaurantes. Mencionaron una serie de lugares donde podría estar la problemática. Sin embargo, se enfocaron tanto en la solución que se descuidan algunos aspectos que hacen parte de la problemática. Es claro que a nivel de química, a nivel de cosmética, la cáscara de banano o de plátano, no, aquí hablan de plátano, pero muestran bananos, y acuérdense que aquí nosotros tenemos tanto el banano como el plátano. Se menciona y es claro que se puede sacar productos para la industria cosmética. Sin embargo, ¿en dónde están las cáscaras de plátano? ¿Sí? ¿En cultivo se desperdicia algo? Sí. Sin embargo, la gran mayoría de productos sale para las plazas de mercado. Lo que queda se composta y termina convirtiéndose en material orgánico para el mismo cultivo. Lo que sale llega a las plazas de mercado. Allí hay un desperdicio en las plazas de mercado. Otra parte pasa a los restaurantes y a los hogares. ¿Cómo harían ustedes para recoger toda esa cáscara de plátano o de banano como para tener materia prima suficiente y poder generar algo que ya está hecho, ¿sí? Que es los productos cosméticos, ¿sí? Entonces miren cómo, y me encanta esto, es porque me permite explicarles a todos los estudiantes, a todos los grupos, el concepto de enamorarse del problema. Cuando yo me enfoco en la solución, en este caso los productos cosméticos, me estoy desviando del problema. Ustedes preguntan en los cultivos y les van a decir, ese no es problema para nosotros. Van a preguntar en las plazas de mercado y dicen, no es problema porque lo vendemos y lo que se nos va magullando, lo que se nos va dañando, entonces va para el banco de alimentos, lo donamos o en últimas, pues se desperdicia, va a la basura, pero es basura orgánica, entonces todo eso termina en compostaje. ¿En dónde terminan las cáscaras? En las bolsas de basura de los hogares y de los restaurantes. Siendo esto tan variado, miren que les cambia la idea y aquí ya les estoy dando otras alternativas de solución. Cuando empezamos a mirar realmente el global de la situación, podemos ver que la solución no necesariamente tiene que ver con un dispositivo, con un aparato, con un circuito, con una aplicación, una app, sino que realmente podemos generar una solución integral. Y esto puede ser algo relacionado con las unidades de servicios públicos, con el sistema de reciclaje, y efectivamente puede conectarse a los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes están mencionando. Entonces, aquí chicos, la idea es que salgan de la solución, se enfoquen en el problema, en este caso la problemática que es plátano, diferenciar plátano, banano, o si van a usar de las dos, para que miren el mundo de soluciones y se puedan enfocar apropiadamente en escoger una solución a la que puedan llegar en 3, 4 meses, que es lo que dura el semestre. Y esto pues lo comento para todos los grupos. Una última cosa, tanto para este grupo como para el grupo anterior, muy bien en la presentación porque se presentaron primero y presentaron a todos los integrantes. Muy bien, gracias. Gracias. Perfecto, chicos. Aceite de naranja para disolver el EPS. Es el grupo 54. ¿Están presentes? Sí, profe. Sí. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo de aceite de naranja para disolver el EPS.
que esto es el uso de aceite de naranja como disolvente del poliestireno expandido. Mi grupo está conformado por Linda Magali, María Fernanda, Luis Fernando, Javier Guzmán, Laura Valentina, Paola Jejen y quien les habla, Laura Vargas. Bueno, primero vamos a contextualizar. Anualmente en el mundo se producen aproximadamente 13 millones de toneladas al año. Esto genera grandes niveles de contaminación, entre pues los más graves es la amenaza a la vida marina. Y pues como un dato curioso, aproximadamente solo el 1% del EPS es reciclado actualmente. El otro pues está siendo desechado y está causando graves problemas a nivel mundial. Esto ocurre porque el reciclaje de este material no es rentable para los recicladores y pues además es uno de los materiales más usados en la industria alimentaria. Por lo tanto, tiene una tasa de crecimiento más o menos del 6%. Como actores tenemos pues varios clientes. Uno de los más importantes es la Secretaría Distrital de Ambiente, la Asociación de Recicladores de Bogotá y algunas empresas que se dedican a la recolección y al procesamiento del EPS, que es el poliestireno expandido. Como competidores tenemos principalmente a las empresas productoras de Icopor como Icoformas y Proicopor. Bueno, en nuestra matriz PESTEL destacamos principalmente que con el proyecto que pues pensamos llevar adelante, vamos a dar oportunidad de trabajo aproximadamente a 350,000 trabajadores. Esto pues debido a que se van a generar más oportunidades de empleo para la producción del aceite de naranja y también para el desarrollo del proceso. También tenemos la generación de conciencia sobre el impacto ambiental que se genera debido a los desechos de poliestireno. Las investigaciones debido a procesos que mejoren el reciclaje del poliestireno y también aportes científicos en los que esperamos que también participen muchos grupos de Colciencias y otros grupos investigativos. Tenemos también el aprovechamiento de residuos orgánicos y pues tenemos varias legislaciones que nos ayudan también como en este proyecto, como la ley 27314 y el decreto 1505 del 2003. Las soluciones que se pueden encontrar para la gran cantidad de desechos de poliestireno es la investigación sobre el reciclaje de poliestireno expandido por el método de disolución, que ahí es donde entran los aceites esenciales para su procesamiento, la compactación térmica que permite el uso del EPS en la elaboración de diferentes artefactos como escritorios, entre otros, la extrusión de EPS para fabricación de juguetes, parasoles, aislamientos de edificios, la molienda y mezcla con material virgen para la elaboración de espuma. Los objetivos de desarrollo sostenible que abarcamos en este proyecto es agua limpia y saneamiento, debido a que pues nuestro principal objetivo es disminuir el EPS y pues los residuos que van hacia las fuentes hídricas, hacia los efluentes que afectan la vida marina, que es donde viene el objetivo número 14, que es vida submarina. El objetivo número 12, que es producción y consumo responsables, que allí vamos a generar nuevos proyectos para deshacer este material que es muy pues problemático. Y industria, innovación e infraestructura, ya que se pueden utilizar pues estos materiales para hacer estructuras en edificios y entre otros. Algunos antecedentes que encontramos pues son proyectos que ya se han ido desarrollando a nivel local y a nivel mundial,
Uno de ellos es el reciclaje de poliestireno expandido por el método de disolución en precipitación, pero uno de los principales problemas es que se usan disolventes tóxicos como tetrahidrofurano y acetón. Otro proyecto que pues ya se ha adelantado es la recuperación del poliestireno. Perfecto. Ahí está alguno de los Gustavos presente. ¿Alguno de los Gustavos que están en esta lista está presente? ¿Alguno de los Felipes? ¿Alguien que me conteste que no sea del grupo, por favor? Yo, profe. Se me hace de Gustavo, ¿sí? Gustavo, Yo. ¿usted sabe qué es EPS? Sí. ¿Qué es EPS? EPS es el... Listo, muy Se bien. me olvida el nombre siempre, pero es de salud. Listo. Entonces, Gustavo entendió que EPS es una empresa de salud, ¿cierto? Ese es un comentario que tengo que hacerles. Número 2, equipo, ojalá no tanto Laura, por favor, con todos los comentarios que han escuchado anteriormente, díganme qué le cambiarían a esta infografía ya con esas alimentaciones pasadas. Bueno, creo que sería importante darle a conocer al público que el EPS pues, es el Listo. licopor, ¿no? ¿Qué más? Un poliestireno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más le cambiaría a su infografía? ¿El título cómo está, Luis? El título, ¿qué le cambiaría yo al título? Pues fomentar más como el problema, ¿no? Como que en las anteriores, Muy el problema interesante. Que no se puede reciclar, que hasta el momento es muy complicado, que es muy difícil. ¿Cuál es el problema? Muy bien, Luis. ¿Qué más le cambiarían, muchachos? No dejen a Luis solo. Bueno, entonces, nuevamente, repitiendo la invitación que les hago a que vean exactamente quién es la población, cuáles son los actores más interesantes. Quiero resaltar que la presentación estuvo bien, tal vez manejar un poquito más el tiempo. Me gustó mucho el esquema de colores que están manejando, alusivo a todos los naranjas. Es un poco específica la presentación, ¿vale? Si ustedes hacen el ejercicio de presentárselo a hermanita, hermanito, papá, mamá, de pronto quedan perdidos y la idea es que este tipo de presentaciones sean aptas para que entiendan la problemática y qué quieren hacer y el contexto para cualquier persona, ¿listo? El pestal o el pestel está interesante, ¿sí? Pero rescaten ahí cuáles son los factores que más me amenazan o que son más ventajas mías para eliminar esa cantidad de texto tan impresionante. Y y hay muchos comentarios de las sesiones pasadas, pero va muy interesante y la solución que ustedes me están planteando también me parece muy, muy interesante. Ojalá sepa dar todo, ojalá se den las cosas y falta ese vínculo entre que el problema del reciclaje de este tipo de espuma, de plástico. El problema realmente es con los aceites de naranja. Si no estoy mal, ustedes intervinieron en la sesión de diseño y si no fueron ustedes, hay un grupo similar que les hablaba de una gran problemática que hay sobre los aceites esenciales que se extraen de la naranja. Si saben a qué me refiero, si no, echen una mirada respecto a qué pasa con esas naranjas que se utilizan, cómo es ese proceso de complicado. Hay alta rentabilidad en ellos, pero no sé si producir aceites para este fin sea rentable. En fin, todo eso no es, yo desde la ignorancia, es para que ustedes me ayuden a verificar esa información y me convenzan que es posible trabajar en ello. Gracias, muchachos. Bien. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, chicos. La verdad, pues la presentación bastante interesante. Al igual que el equipo anterior, pues están muy enfocados en la solución. La problemática que plantean efectivamente es el bajo porcentaje del poliestireno expandido, alias icopor, ¿cierto? Tengo entendido que es lo mismo.
o estoy equivocado. No, profe, está bien en lo correcto. Exactamente. Entonces estamos hablando de que aquí en el país hay un bajo nivel de reciclaje del icopor o poliestireno expandido. Esa como problemática, sin embargo, el título está muy enfocado a la solución. Voy a hacer preguntas que espero respondan así muy cortico. Las soluciones que ustedes están planteando, como el tema de los muebles, ¿esto ya ha sido probado? Sí, profe, pero digamos... Listo. Entonces, si ya ha sido probado, ¿por qué lo pregunto? Porque si ya ha sido probado, ¿por qué no se ha solucionado, por qué no se ha motivado el reciclaje del icopor para hacer muebles o para hacer este tipo de soluciones? Si me hago entender, cuando ustedes se enfocan en el problema, y el problema es el bajo nivel de reciclaje del poliestireno, voy a decir icopor por temas de tiempo, el bajo nivel de reciclaje del icopor tal vez es porque no se conocen los posibles desarrollos o las posibles reutilizaciones del mismo. Si en lugar de hablar del uso de aceite de naranja para disolver el icopor, hablamos de generar una mayor conciencia en el reciclaje porque se puede utilizar en esto, en lo otro, es probable que la solución no se enfoque a un tema de ingeniería química, sino que se enfoque a un tema de publicidad, ¿sí? O sea, miren cómo cuando yo estoy mirando una problemática, cuando estoy mirando un problema, las soluciones y los posibles actores están muy relacionados, ¿sí? Y no estoy pegado es que yo soy profesional en esta disciplina. ¿Listo? A los grupos que normalmente dirijo, yo les digo el primer día, olvídense que son ingeniero A, B, C, D o diseñador o de la profesión que sea. Son Pedro, Julián, María, Luis, Laura, Sebastián, como quieran, ¿sí? Son personas, olvídense un momento de la profesión y actúen en consecuencia para tratar de solucionar, primero encontrar un problema dentro de una problemática y luego llegar a la solución. ¿Listo? Eso en cuanto a la presentación, pues reiteramos lo mismo que ya se han dicho en otras presentaciones. Finalmente, dentro de la infografía, tengan en cuenta que cualquier presentación que ustedes hagan lleva su firma, lleva su identidad. Entonces, pues las caricaturas de ustedes en la presentación, pues puede generar un mensaje erróneo. Uno, que lo tomaron como juego, o dos, que el escenario, el auditorio no les importa, ¿cierto? O la tercera, pues que nos estamos divirtiendo con eso. Sin embargo, tengan cuidado con todo esto porque cualquier cosa que ustedes hagan como una presentación lleva su firma. ¿Listo? Y esto hace parte de su identidad. Gracias. Listo, profe, muy amable, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, profesor. Amable. Listo. El grupo 49, entonces. Paneles solares, paneles de mantenimiento reducido. Hola, buenas tardes. Nuestro grupo es el grupo de paneles solares de mantenimiento reducido. Nuestro grupo está conformado por Andrés Rico, Andrés Silvera, David Velázquez, Camilo Velázquez y el que les habla es Germán Hernández. Entonces, bueno, para empezar, el problema que nosotros identificamos fue las zonas no interconectadas, que son zonas general, más que todo rurales, que pueden evidenciar en el mapa que se encuentra en el infograma. Las que están señaladas en rojo son las zonas que más presentan este tipo de no conexiones, de manera que hay una población que prácticamente no tiene acceso a una energía eléctrica y cuentan con muy pocas horas de servicio al día o a veces hasta la semana. La dificultad para transportar energía eléctrica a estas regiones se debe a que las principales fuentes de energía del país están ubicadas pues hacia el área andina, que es donde está la mayoría de la población,
y en estas poblaciones pequeñas pues tienen unas dificultades de generación de energía. Entonces, eso hace que se incrementen los costos de generación y asimismo, pues, llevar la energía a estos sitios es bastante costoso. Nosotros, para atacar el problema, nos recurrimos a las energías renovables, puesto que Colombia es un país que cuenta con un recurso solar muy grande debido a su posición geográfica, lo que permite que se produzcan más de 1.758 kilovatios hora por metro cuadrado en el país. Entonces vemos aquí un recurso que no está siendo explotado y no está siendo explotado pues por algunas condiciones de la energía solar que aún no se encuentran bien desarrolladas. Entonces, entre los principales problemas que hay es que estos sistemas requieren un mantenimiento periódico constante, de manera que a lo largo de un año pueden necesitar 2 hasta 3 veces mantenimiento para asegurarse de que el sistema está funcionando correctamente. ¿Qué problemas presentan? Problemas como acumulación de suciedad, fallas en los inversores, fallas en los sistemas de ventilación, la vida útil de las baterías pues es bastante corta, condiciones de isla, que son condiciones en las que una parte del panel solar puede no estar iluminada o por una falla técnica o por alguna condición un panel solar se desconecta y como estos vienen conectados en serie, eso causa que todo el sistema tenga una baja de energía mucho más grande pues de la que se, sería bueno tener. Entonces, para contextualizar también un poco de las energías solares, dentro del plan de ordenamiento territorial del actual gobierno, la energía solar se encuentra como uno de los puntos a tener en cuenta con unos recursos económicos bastante altos. Y también vemos que entre 2008 y 2011 hubo la implementación de unos 48.000 módulos de paneles solares. De esos paneles solares, aproximadamente el 30-40% han presentado fallas y no están funcionando a su máxima capacidad o simplemente no funcionan. Bueno, entonces lo que nosotros planteamos como solución al problema es implementar tecnología que permita identificar las fallas en los paneles solares para que estos con sistemas de control puedan funcionar y digamos que en dado caso de que haya un panel solar que necesite un mantenimiento específico, el panel solar pues digamos pueda desconectarse y no afecte como tal el funcionamiento del resto de paneles mientras se busca eso. Asimismo buscamos sistemas automatizados que permitan a los paneles limpiarse solos. También hay protección contra animales, porque pues en estas zonas donde vemos mayor potencial, pues también son zonas que tienen mucha vida animal, entonces pues serpientes, aves y muchos organismos pues pueden afectar el funcionamiento de los paneles. Bueno, eso sería principalmente. Olvidé si me toca a mí iniciar o al profe. Comienza, Héctor. Listo, listo. Bueno, nuevamente los invito a que muchas de las recomendaciones que ya hicimos en el pasado están presentes acá y creo que ustedes, si pusieron atención, pueden seguir las mismas, ¿vale? Podría iniciar con la posición que yo siempre tengo ante este tipo de evaluaciones. Y es que en este tipo de evaluaciones me mentalizo para ser una persona que siempre está en oposición o no está convencido de que lo que ustedes vayan a presentar es un problema, para que ustedes me convenzan de que realmente es un problema. Sé que lo que están hablando es un problema, pues por mi experticia, soy ingeniero electrónico, pero la presentación no me da tantas pistas al respecto, ¿sí?
yo puedo decir, no, pues que el mantenimiento de esa vaina no es costoso. No vale la pena trabajar en un proyecto así. Y ustedes deben demostrarme que efectivamente vale la pena, de cuánto tiempo estamos hablando, podemos hablar de recuperación, podemos hablar cómo se puede mejorar la vida útil de un banco de baterías si se le hace el correcto mantenimiento preventivo, cómo sería una propuesta en este tipo, cuánto tiempo de recuperación tendría una propuesta de estas. Eso sería muy interesante, ¿sí? Demostrarme que realmente es una necesidad que existe, ¿sí? Porque nuevamente no está claro que es una necesidad, no está claro que es algo que se requiere, no está claro que no sea un servicio que en este momento no se esté dando en las empresas que ya llevan casi 20 años en Colombia, no en el mundo, en Colombia, ofreciendo soluciones de paneles solares, demostrándome que realmente ese servicio no se presenta. Una carencia completa de diagramas de actores, de los antecedentes, lo más importante en un proyecto tan técnico como es este, cuál es esa conclusión de los antecedentes que se han hecho en propuestas similares, y como decía el profe John Fabio en la presentación anterior, si ya existen, si ya hay una noción, ¿por qué no se han implementado? Es que son muy costosos. Por favor, no me vayan a salir con la solución de que ustedes pueden hacer algo que ya está en el mercado, pero más barato, ¿sí? Y nuevamente, y creo que es el punto más fuerte que tengo, lo dejé para finalizar, ¿cuál es el componente social que se exige que deben tener estos proyectos de TPI? ¿Listo? Confieso que me parece súper interesante, aunque pueden salir ustedes al final con una propuesta de estas, pero me preocupa esa conexión que ustedes pueden hacer con las personas, con una sociedad, con un grupo, por ejemplo, de un lugar en específico. ¿Listo? ¿Dónde está lo de ese? Bueno, el resto de comentarios creo que ya ustedes los pueden concluir. Muchas gracias. Bien. Yo qué tengo para decir en este momento. Lo primero es, chicos, céntrense en el problema. Identifiquen el problema. Si ustedes no tienen identificado el problema, difícilmente van a encontrar una solución. Eso es como si ustedes quisieran jugar fútbol con bates de béisbol, ¿sí? Si no identifican realmente el problema, la solución puede que no sea la solución apropiada, óptima, integral, la más aproximada o la más urgente al verdadero problema que tenga el sector, la comunidad, la empresa o con quien vayan a trabajar. Lo miramos aquí con el problema. Definen como problema la baja confiabilidad en las zonas no interconectadas, ¿sí? Por falta de mantenimiento de ¿qué? De las zonas no interconectadas, falta de confiabilidad ¿de qué? ¿Sí? Entonces, no es claro el problema. Ahora, si yo leo el problema si yo leo el problema cuando quiero ver el título, pues no veo allí una conexión. ¿Qué tiene que ver el mantenimiento de los paneles solares con que el país esté o no esté interconectado en el tema eléctrico? De igual manera, la conexión con los objetivos de desarrollo sostenible, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Cuando yo estoy hablando del mantenimiento, de un mantenimiento, no sé si eso tenga que ver con acceso realmente a energía, ¿sí? Tocaría mirar y especificar mejor esa situación. Antecedentes, problemas, posibles soluciones. Entonces, ya ustedes están casados con las cosas, pero sin tener en cuenta realmente qué es lo que van a solucionar. En ese sentido, y va para todos, lo dejo yo aquí también al final, piensen en que ustedes tienen un par de meses, 2, 3, 4 meses para generar algo, ¿sí? Deben pensar que obviamente eso que van a generar será un modelo, será un prototipo, será algo tangible, no es solamente
y esperemos que el tema del aislamiento nos dé para presentar algo interesante de manera tangible. Y si es virtual, entonces también debemos pensar en cómo poder mostrar lo que vamos a mostrar de forma virtual. Las posibles soluciones pasan por procesos de investigación, por modelos de negocio, por consultorías, hay diferentes soluciones. Y aquí en estas presentaciones, digamos que eso todavía no está muy claro y es normal que suceda. No se preocupen, que nada de esto que han presentado nosotros podemos decir que está mal. Estamos arrancando, es un proceso de construcción que va poco a poco y es normal equivocarse en esto. Simplemente lo quiero comentar para que lo tengan en cuenta. La solución que ustedes van a generar, por ejemplo, si ustedes van a generar un prototipo, ese prototipo está pensado en patentarse como para poderle entregar eso a alguien y que lo fabrique. Si eso va a ser así, realmente si voy a solucionar un problema con una comunidad en específico. Si es un modelo de negocio, si es una consultoría, realmente lo que yo voy a hacer ya se ha hecho, no se ha hecho, es innovador, no es innovador, ¿cómo lo optimizo? ¿Sí? De aquí también pueden salir líneas o proyectos de investigación. Y es más, veo que muchos proyectos están amarrados a investigaciones que ya vienen en curso dentro de la facultad o dentro de la universidad. Entonces, ¿cómo iría yo a aportar a eso? Todo esto lo estoy comentando para lo que se viene más adelante, pero por ahora, si ustedes no se enfocan en el problema, difícilmente van a encontrar una solución. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que en las siguientes entregas van a correr a llenar requisitos y les puede suceder lo mismo que les está sucediendo aquí. ¿Listo? Una última cosa, faltaron un par de fotografías. Eso a mí me transmite que no trabajó todo el equipo, solo ustedes lo saben. ¿Listo? Ojo con lo que transmiten. No sé, profe Héctor, si quiere comentar algo antes del cierre. Sí, no, perfecto. No, ya pasará al cierre, muchachos. Muchas gracias por todas sus presentaciones. Como les comentaba, esto es un ejercicio académico evaluable, ¿sí? Diferente a la calificación. ¿Qué se espera en un ejercicio con la metodología de TPI como la que estamos manejando, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que es llegar a la clase de matemáticas, ver un tema, tenemos fecha para el parcial, presentamos el parcial, siguiente tema? Ustedes se van a dar cuenta, y los invito a que miren en la plataforma, que esto mismo, básicamente esto mismo que le estamos pidiendo en la primera entrega de TPI, va a estar obviamente muy alimentado, pero es lo mismo que se pide en la última entrega de la presentación, teniendo en cuenta que efectivamente ya vamos a tener un prototipo y demás, pero siempre se va a cargar, siempre se va a llevar el título, el problema, el contexto, siempre va a ser necesario trabajar en él. Entonces, este es un ejercicio de pivotaje. Presentan ustedes un problema, presentan un contexto, se los evalúan, se los mejoran, se los afinan, vuelven y ustedes presentan, hacen los ajustes. Esto como para comentarles que no se vayan a frustrar. Siempre el inicio, y se espera, el inicio es un poco lento, ¿sí? Es un poco tortuoso. La verdad es que las notas no van a estar de las mejores, que nuevamente es nuestra evaluación, no la calificación. La calificación la va a tener cada uno de sus tutores. Nosotros le enviamos esto para que tengan esa información, pero va a ser con su tutor que se va a tener esa consignación en la plataforma. Eventualmente va a ser como su nota final, va a estar en el 15% de su nota final, que quede muy claro eso, y que tomen este ejercicio como que todos esos comentarios que ustedes les hicieron en su grupo y a los otros grupos son para mejorar. ¿Listo? Agradecerles el tiempo que dedican. Sé que esto es complicadísimo, el tema. Y sí, no sé si el profe rápidamente tiene algún comentario de cierre, y pasamos con Nicolás, el monitor, que nos va a hacer unos comentarios. Nada, agradecerles a todos por
por el tiempo, por la presentación. La verdad que esto es muy enriquecedor. Entre todos estamos aprendiendo, por eso precisamente los profesores de TPI defendemos esta metodología del aprendizaje basado en problemas. Encontrar el problema no es fácil. Requiere un trabajo y un cambio de mentalidad. No es a lo que están acostumbrados los estudiantes normalmente, pero cuentan con nosotros. Yo sé que todo el equipo de profesores de TPI está trabajando fuertemente, hay reuniones semanales entre todos los profesores, estamos coordinando cosas, comentamos problemáticas, nos pedimos ayuda unos con otros porque cada proyecto tiene su particularidad y trabajar con personalidades, trabajar con los diferentes niveles, como lo mencionaba al principio, hay diferentes niveles y llegar a que ustedes salgan del nivel operativo en el que normalmente venimos trabajando y pasar a un nivel estratégico, obviamente conociendo el nivel intermedio que es el de gestión, requiere de mucho esfuerzo y más en estas condiciones de virtualidad. Entonces, chicos, pues la verdad, todo esto es de aprendizaje. Vamos adelante y seguimos apoyándolos a ustedes con este proceso. Nicolás, tú estabas ya listo. Muchas gracias a todos nuevamente, chicos. Chicos, muchas gracias. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Nos veremos nuevamente. Profe, muchas gracias, muy gentil. Listo. Gracias. Chao, chao. Chao.